Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luz Helena Escobedo Pérez y actualmente curso el sexto año de Ingeniería en Sistemas Pecuarios en la Unidad Regional Universitaria de Zonas Áridas de la Universidad Autónoma Chapingo. A continuación, yo les hablaré de los métodos mixtos de investigación. Igual voy a recalcar la información más importante y relevante sobre este. Para comenzar, es muy importante recalcar estas cuatro preguntas clave. Nos van a ayudar a entender y a comprender mejor el tema que yo les voy a presentar, igual para saber cómo utilizarlo, emplearlo en las investigaciones que realicemos. Bueno, como primera pregunta que se desea responder con esta información es, ¿cuál es la característica principal de los métodos mixtos? Igual, ¿qué ventajas ofrece la integración de métodos mixtos cualitativos y cuantitativos en una investigación? ¿Cuáles son los diseños más comunes en los métodos mixtos y qué se diferencian entre sí? Y por último, ¿qué fundamentos filosóficos respaldan el uso de los métodos? En el contenido de mi presentación abarcaré los siguientes temas, que son la definición, enfoques tradicionales, características principales, objetivos, filosofía de los métodos mixtos, diseños comunes, ejemplo del artículo, cuadro comparativo de los métodos de investigación, beneficios de la integración de los métodos mixtos y por último la conclusión. Vamos a definir lo que son los métodos mixtos de investigación. Su principal característica es la combinación de la perspectiva tanto cuantitativa y cualitativa en un mismo estudio. Los métodos mixtos consisten en recoger, analizar e interpretar datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. En un ejemplo sencillo, se desea medir la producción de leche, ese sería el enfoque cuantitativo, además de que se desea entrevistar a los productores sobre cambios de manejo, ese sería el enfoque cualitativo y es ahí donde nos damos cuenta que se mezclan estos dos tipos de metodologías para obtener. Ahora hablemos de los enfoques tradicionales que son empleados en nuestra área de investigación, que son las ciencias agronómicas. Los principales que tenemos es el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo nos ayuda a medir variables objetivas. Ejemplos son el peso, litros de leche, mortalidad en animales, mientras que el enfoque cualitativo busca describir y comprender significados. Algunos ejemplos pueden ser las prácticas de bienestar animal, prácticas de manejo y percepciones que tienen los ganaderos hacia su hato. Las características principales de esta metodología es que contribuye a generar un mayor entendimiento de los asuntos complejos, además que nos permite a los investigadores obtener nuevas perspectivas, probar diferentes estrategias y descubrir significados que no serían posibles con un solo método. Además de que integra la fortaleza de dos paradigmas diferentes para obtener un análisis más completo, ya que así se compensan las limitaciones de una metodología con la otra. Los objetivos de los métodos mixtos es dar profundidad al análisis cuando las preguntas de investigación son complejas. Además, explicar los datos cuantitativos a partir de las experiencias cualitativas y, por último, generar conclusiones más sólidas para una investigación. Los métodos mixtos se basan en varios fundamentos filosóficos que respaldan su enfoque integrador y su capacidad para abordar la complejidad de la realidad. Hablemos del pragmatismo. Lo que sirve, se usa. Esto quiere decir que se centra en resolver problemas de la manera más práctica posible, integrando distintos tipos de datos. Un ejemplo sería un investigador mide el peso de ganado por bovinos al usar un suplemento alimenticio. Este sería un dato cuantitativo y entrevista a productores para conocer su opinión sobre la facilidad de uso y costos del suplemento. Este sería nuestro dato cualitativo. Ambos datos se integran para decidir si realmente el suplemento es viable en el campo. Como segundo fundamento filosófico tenemos el positivismo, medir y demostrar con datos objetivos. Esto significa que busca evidenciar de forma empírica y comprobar la estadística. Un ejemplo agropecuario sería, se realiza un ensayo controlado de la fertilización en maíz, midiendo rendimiento por hectárea y contenido de nitrógeno en el suelo. Aunque es un enfoque cuantitativo, puede complementarse con entrevistas a agricultores para conocer la adopción de la práctica. El tercer fundamento, que es el realismo crítico, donde la realidad existe pero está influida por factores sociales y contextuales, nos indica que se enfoca en reconocer que los datos objetivos deben analizarse junto con factores sociales, económicos o políticos. Un ejemplo agropecuario sería un estudio mide la tasa de adopción de sistemas silvopastoriles. Ese sería nuestro dato cuantitativo.
y además se complementa con entrevistas para identificar barreras sociales, acceso a crédito, políticas públicas y percepciones culturales que afectan esta adopción. Así se entiende no solo lo que pasa, sino también por qué pasa. Y como último fundamento tenemos el constructivismo, interpretar significados y realidades sociales. Esto nos quiere decir que se enfoca en los conocimientos, percepciones y prácticas de los actores involucrados. Un ejemplo es, se documentan los saberes campesinos sobre técnicas tradicionales para la conservación de forrajes. Luego se contrasta en un análisis estadístico para la eficiencia nutricional de esos métodos. Así se rescata y valida el conocimiento local junto con la evidencia científica. Los diseños más comunes que podemos encontrar en los métodos mixtos y además que se pueden aplicar en las ciencias agronómicas son los siguientes. El diseño secuencial exploratorio comienza con una fase cualitativa de exploración profunda. Un ejemplo es entrevista sobre bienestar animal, es una encuesta a gran escala. Como segundo diseño tenemos el secuencial explicativo, que comienza con una fase cuantitativa para establecer relaciones. Un ejemplo es datos de mortalidad en aves, entrevistas. El diseño secuencial exploratorio se inicia con una fase cualitativa para explorar un fenómeno en profundidad, entrevistas, grupos focales, observaciones. Luego sus hallazgos sirven de base para diseñar una fase cuantitativa que permita verificar y generalizar los resultados con una muestra más amplia. Un ejemplo, la fase cualitativa es entrevistar a productores sobre sus prácticas de bienestar animal. Aquí podemos ver las percepciones, problemas y sugerencias del ganadero. La fase cuantitativa, con esta información se diseña una encuesta estructurada que se aplica a cientos de productores para medir la frecuencia de esas prácticas. Este se usa cuando no se conoce mucho del tema y se necesita primero explorar antes de medir. Como segundo diseño tenemos el secuencial explicativo. Se inicia con una fase cuantitativa, recopilando datos estadísticos para encontrar patrones, relaciones o diferencias. Después se agrega una fase cualitativa para explicar o dar sentido a esos resultados. Un ejemplo, analizan los datos de mortalidad de aves de corral en diferentes granjas. La fase cualitativa, hacer entrevistas con los encargados de las granjas para explicar por qué se dan esas diferencias, problemas de bioseguridad, manejo, alimentación. Este se usa cuando ya se tiene información cuantitativa clara, pero se necesita explicar a fondo. El siguiente diseño es el incrustado. Este enfoque, quali o cuantitativo, es principal, cualquiera de los dos se puede enfocar y dentro de él se incrusta el otro como apoyo o como complemento. El método secundario ayuda a enriquecer o contextualizar los resultados. Este es un ejemplo. El principal cuantitativo es medir producción de leche en litros por vaca. El incrustado sería el cualitativo, pero al mismo tiempo se desea hacer observaciones sobre el proceso de ordeña, lo que son las condiciones higiénicas, el trato animal. Este se usa cuando se quiere fortalecer un estudio principal con datos adicionales. Y por último, el cuarto diseño, el dominante, es uno de los enfoques, puede ser quanti o quali, es claramente dominante o constituye el eje de la investigación. El otro se usa solo para respaldar, ampliar o dar una visión adicional. Un ejemplo, el principal sería el quanti, que es medir la ganancia de peso en bovinos de carne alimentados con bloques multinutricionales. El complemento, que sería el cualitativo, es entrevistar a los productores para conocer su percepción sobre costos y beneficios de usar estos bloques. Este se utiliza cuando se tiene un método fuerte, pero se reconoce el otro y puede aportar información valiosa sin ser central. Aquí podemos observar un ejemplo de un artículo sobre una investigación del efecto de la conversión a la producción ecológica sobre los parámetros cuantitativos y cualitativos de la leche de oveja. En resumen, este artículo nos habla de cómo la productividad de leche se ve influenciada por el cambio de un manejo convencional a un ecológico. Al analizar este artículo, podemos obtener los siguientes datos, que es el componente cuantitativo, en donde se analizaron 11.543 muestras de leche en ovejas churra y castellana. Las variables medidas fueron la producción de leche, grasa, proteínas, sólidos totales y recuento de células somáticas y la prolificidad. Además de que se aplicaron métodos estadísticos como análisis de variancia y pruebas de chi al cuadrado. Y como componente cualitativo, tenemos que el estudio está centrado en datos productivos. También se consideraron aspectos del manejo y cambios estructurales, derivados de la conversión a una producción ecológica.
El ejemplo es las modificaciones en la densidad de animales, acceso a pastos, cambios en alimentación y eliminación de antibióticos. A lo que podemos deducir que este se trata de un diseño dominante cuantitativo con complemento cualitativo. Lo principal fue el análisis estadístico de los parámetros productivos, pero se integró la explicación cualitativa sobre el contexto de manejo y regulaciones ecológicas. Bueno, ahora para comprender un poco mejor el tema, a continuación muestro un cuadro comparativo entre estos métodos. Vamos a empezar con las características del método cualitativo. Este es subjetivo e interpretativo, mientras si hablamos del cuantitativo es objetivo y replicable. Y al hablar del mixto, pues es combinación de ambos metodologías. Ahora, explicando un poco sobre el problema, en los cualitativos la exploración es profunda, mientras que en el cuantitativo su hipótesis es comprobable y en los mixtos se enfocan en la mezcla de la exploración y la comprobación. Y bien, en cuanto a la población podemos decir que en los métodos cualitativos es observacional y al hablar de los cuantitativos estos son definidos y son medibles. Ya en los mixtos se adapta a ambos enfoques. En cuanto en el marco teórico, en el método cualitativo, este se basa en conceptos y teorías que ayudan a entender el fenómeno bajo estudio. En el método cuantitativo se basa en teorías existentes y estudios anteriores en el campo, y ya en el concepto mixto se basa en teorías existentes y a menudo busca tanto confirmar como explorar teorías y conceptos. En cuanto al muestreo, en el método cualitativo se utiliza el muestreo por conveniencia o el muestreo teórico. En el método cuantitativo se utilizan métodos de muestreo rigurosos y aleatorios, mientras que en los mixtos se usan métodos cuantitativos o cualitativos según lo que se necesite para responder preguntas. Los instrumentos utilizados en los métodos cualitativos se basan en entrevistas y observaciones, mientras que los cuantitativos son encuestas y experimentos, y en los métodos mixtos se utilizan ambos tipos. El análisis de resultados en el método cualitativo puede ser temático, discursivo o de contenido. Además que en el cuantitativo, este puede ser estadístico o de análisis numéricos, mientras que en el método mixto, este es integrado. Esto quiere decir que se elige según lo que se necesita para responder la investigación. Y en cuanto a las conclusiones, en la metodología cualitativa es interpretativa. Esto quiere decir que las conclusiones derivan de la interpretación y la comprensión de los datos obtenidos. En cuanto a la metodología cuantitativa, es generalizable, pues las conclusiones se derivan de los resultados de las pruebas obtenidas. Y al último, en las metodologías mixtas tenemos una visión completa porque integran datos tanto cuantitativos y cualitativos de una investigación para una visión más completa. Dentro de los beneficios que nos ofrecen los métodos mixtos, en el primer punto tenemos mayor rigor y validez. Cuando usamos distintos métodos, los resultados son más confiables. Por ejemplo, no solo tenemos números de una encuesta, sino también testimonios que los respaldan. Esto hace que nuestras conclusiones tengan más fuerza y credibilidad. Además de una amplitud y profundidad del análisis. Con lo cuantitativo podemos ver tendencias generales, como cuántas personas aplican cierta técnica, y con lo cualitativo entendemos en detalle por qué lo hacen o por qué no lo hacen. Es decir, vemos el panorama completo y también los detalles. La contextualización de los resultados, además de que los datos por sí solos no siempre explican la realidad. Al incluir la parte cualitativa, podemos entender el contexto social, cultural o económico en el que se dan estos resultados. Eso evita interpretaciones equivocadas. Y por último, el beneficio que nos ofrece los métodos mixtos es de que es una aplicación práctica y decisiones mejores fundamentadas. Si la investigación combina amplitud, profundidad y contexto, las decisiones que se tomen estarán mejor justificadas. Así los resultados no quedan solo en el papel, sino que sirven para diseñar políticas, programas o soluciones reales a nuestros problemas. Bueno, para concluir, podemos decir que los métodos mixtos en la investigación agropecuaria nos permiten combinar datos cuantitativos tanto como datos cualitativos para obtener una visión integral de los procesos productivos y sociales de nuestro entorno. Esta integración facilita decisiones más precisas y soluciones adaptadas a las realidades del sector.
En otras palabras, al tener una visión integral, se favorecen decisiones mejor fundamentadas y soluciones adaptadas a las verdaderas necesidades del sector agropecuario. El conocimiento científico es una herramienta que nos permite comprender la realidad de manera objetiva, pero su verdadero valor está en cómo lo aplicamos para mejorar la vida, resolver problemas y transformar nuestro entorno. Por su atención yo les agradezco y sería todo de mi parte.